Muy buen día, muchachos. ¿Cómo están todos? Muy buen día. Disculpen la demora, muchachos. Tuve un pequeño inconveniente. Vamos a comenzar ahora sí el avance número 20 de geometría, que corresponde al capítulo de geometría del espacio en el tema de poliedros. ¿De acuerdo? Vamos a ver la parte de poliedros regulares. Entonces, comencemos, chicos. A ver, un poliedro viene a ser, en este caso, una figura geométrica determinada por 4 o más regiones poligonales, tal que dos caras adyacentes no deben pertenecer al mismo plano y solamente van a tener un lado en común. Entonces, teniendo en cuenta de que van a ser a partir de 4 a más, tendremos pues un poliedro que tendrá como menor cantidad de caras, 4 caras, ¿no? El poliedro que tenga la menor cantidad de caras será aquel que tenga 4. A partir de 4, entonces, nosotros podemos ir colocando más caras, ¿no? Estas caras o regiones poligonales adyacentes, ¿de acuerdo? No deben pertenecer al mismo plano y solamente van a tener un lado en común. Entendiendo esto, vamos a tener esta figura, la cual, muchachos, viene a ser pues un poliedro. Como podemos observar, esta cara o región poligonal ABHG es adyacente con la región poligonal BC y H, ¿no es cierto? Por lo tanto, se observa que ellas dos tienen un lado común, que es BH, y además no pertenecen al mismo plano. Por otro lado, podemos mencionar que estas regiones poligonales, ¿de acuerdo? Van a denominarse caras del poliedro, como hemos venido diciendo hace un momento, ¿ya? Caras del poliedro. Los vértices de estas caras van a ser los vértices del poliedro y los lados que conforman dichas caras van a denominarse aristas del poliedro. Entonces vamos a tener por acá los elementos, ¿no? Vértices del poliedro, que son los vértices de las caras. Vamos a tener también las aristas, que son los lados, ¿de acuerdo? De las regiones poligonales que conforman esas caras. Teniendo en cuenta que dos caras adyacentes solamente van a tener una arista común. ¿Estamos? El diedro o los diedros que forman dos caras adyacentes. Dos caras adyacentes tienen una arista en común y justamente en esa arista vamos a poder observar un ángulo diedro. Por ejemplo, en la cara ABHG y la cara ABCDE, ¿de acuerdo? Se observa que tienen la arista común AB y en esa arista común AB se tiene pues el diedro AB. ¿Ya? Entonces ahí tenemos nuestro diedro que vendría a ser un ejemplo, ¿no? De todos los diedros que se pueden formar en cada una de las aristas del poliedro. Los ángulos poliédricos, o también llamados ángulos sólidos, son aquellos ángulos espaciales determinados en cada uno de los vértices. Por ejemplo, en el vértice del poliedro, en el vértice G, se tiene pues un triedro. Un triedro. Claro, ¿cómo así, profe? Lo que pasa es que en el vértice G se observa que concurren, ¿cuántas caras? 3 caras, ¿no es cierto? Por lo tanto, se va a llamar pues ángulo triedro. En el vértice A también concurren 3 caras. También le vamos a llamar ángulo triedro. Pero habrá algunos casos donde en cada vértice concurran 4 caras. Se le llamará ángulo tetraédrico. ¿De acuerdo? Bueno, prácticamente en San Marcos no viene lo que es ángulos poliedros o ángulos poliédricos, solamente va a venir hasta ángulo diedro, nada más. ¿Qué más tenemos por acá? Diagonal del poliedro. La diagonal del poliedro es aquel segmento que une vértices en caras distintas. La diagonal del poliedro es aquel segmento que une dos vértices en caras distintas.
Por ejemplo, aquí vendría a ser la diagonal BF. O, por ejemplo, la diagonal CG. ¿No es cierto? La diagonal CG. Muy bien. O podría ser un ejemplo, la diagonal AI. También, ¿no? AI. La diagonal EH. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. ¿Qué más podemos mencionar por acá, chicos? El término diedro significaba dos caras. Triedro, tres caras. Tetraedro, cuatro caras. Poliedro, obviamente, hace referencia a varias caras. ¿No es cierto? Entonces, nosotros, para poder mencionar o nombrar un determinado poliedro, vamos a recurrir a contar la cantidad de caras que tenga. Por ejemplo, aquí, ¿cuántas caras tiene este poliedro? A ver, ¿quién lo cuenta? ¿Cuántas caras tiene este poliedro, chicos? A ver, ¿quién lo cuenta? ¿Cuántas caras tiene el poliedro? A ver, el que tenemos ahí. Solamente contar. Está ahí, está ahí, está ahí, se puede observar. A ver, vamos a contar. Brigitte me dice que son 6 caras. A ver, vamos a ver, ¿no? A ver, una arriba, una abajo, son 2. Ahora vamos a contar las caras laterales. Acá, ABHG, 1. AEFG, 2. EDIF, 3. DCI, 4. BHIC, BHIC, 5. Entonces tendríamos 5 caras laterales y 2 caras que están una arriba y una abajo. Vendríamos a ser entonces 7 caras. Vendrían a ser 7 caras, ¿no? ¿Sí o no, Carol? Vendrían a ser, claro, 7 caras, ¿no? De repente les faltó, ¿no? Contar la cara triangular CDI, ¿no? Tal vez. Muy bien. Entonces tenemos en este caso el poliedro que tiene 7 caras. Es así como se le va a llamar, ¿no? Poliedro que tiene 7 caras. En general, en los poliedros, nosotros podemos llamarle, ¿de acuerdo? Colocándole una letra mayúscula, ¿no? Por ejemplo, podemos colocar poliedro de 7 caras o poliedro M, ¿de acuerdo? En los poliedros se suele contar, por ejemplo, la cantidad de vértices, la cantidad de aristas. Se suele también hacer distinción entre los tipos de caras o entre los tipos de regiones poligonales que conforman al poliedro. Por ejemplo, si el poliedro tiene una cara triangular, se le va a contar, ¿no? Es un poliedro que tiene una cara triangular, 5 caras cuadrangulares y una cara pentagonal, ¿no? Y esa suma de la cantidad de caras, pues hace un valor de 7 caras. La cantidad de vértices, pues tiene 9 vértices. El poliedro que hemos visto tenía 9 vértices y tenía 14 aristas. Entonces, todos esos datos son importantes, son relevantes para nuestro estudio de los poliedros. ¿De acuerdo, muchachos? Entonces, nosotros vamos a contar la cantidad de aristas, la cantidad de caras, la cantidad de vértices, y también vamos a hacer una distinción entre los tipos de caras que conforman al poliedro. Como había dicho anteriormente, el poliedro que tiene la menor cantidad de caras es el tetraedro. El tetraedro, pues solamente es un poliedro que tiene 4 caras y pues las 4 son regiones triangulares. Las 4 son regiones triangulares. Los poliedros pueden ser de dos tipos. Pueden ser poliedros convexos o poliedros no convexos. Si tú trazas una recta que corte al poliedro, la recta debe cortar al poliedro como máximo en 2 puntos, ¿de acuerdo? Si tú trazas una recta que corte al poliedro, cualquier recta, ¿no? Que corte al poliedro, la recta debe cortar al poliedro como máximo en 2 puntos. Si lo corta como máximo en 2 puntos, se llamará poliedro convexo. Pero si tú trazas la recta y al poliedro lo cortamos en más de 2 puntos, entonces el poliedro se llamará
no convexo. ¿Estamos de acuerdo, chicos? ¿Sí? Muy bien. Listo. Para los poliedros convexos se tienen las siguientes propiedades. Para los poliedros convexos se tienen las siguientes propiedades. Vamos a decir que C es el número de caras, que V es el número de vértices y que A es el número de aristas. Por lo tanto, el primer teorema que tendremos para los poliedros convexos será el denominado teorema de Euler. ¿Teorema de quién? Teorema de Euler, que se escribe Euler, ¿no es cierto? El cual dice que la suma del número de caras y el número de vértices es igual a la suma del número de aristas y el número 2. O prácticamente el número de caras aumentado en el número de vértices es igual al número de aristas aumentado en 2. ¿Ya? Caras más vértices igual a aristas más 2. Esto se cumple para todo poliedro convexo. Aunque también hay algunos poliedros que no son convexos, pero cumplen el teorema de Euler. Bueno, sin embargo, nosotros no vamos a estudiar los poliedros no convexos. Solamente vamos a estudiar los poliedros convexos. O sea, todos los poliedros que vamos a estudiar cumplen el teorema de Euler. ¿Estamos de acuerdo, chicos? A ver, hagamos el ejemplo con el tetraedro. Hagamos el ejemplo con el tetraedro. Caras más vértices igual a aristas más 2. ¿Cuántas caras tiene el tetraedro, chicos? ¿Cuántas caras? 4, ¿no? ¿Cuántos vértices? 3 abajo, 1 arriba, 4, ¿no? ¿Cuántas aristas? ¿Cuántas aristas, chicos? 6, ¿no es cierto? Muy bien. Entonces, ¿qué observamos? Que 4 más 4 es igual a 6 más 2. Entonces, efectivamente, ¿no? Cumple el teorema de Euler. ¿Se dan cuenta? De todo poliedro convexo va a cumplir el teorema de Euler. ¿Ya, chicos? Muy interesante, por cierto, el teorema, ¿no? Ahora, vamos nuevamente a recurrir al tetraedro. Como las caras del tetraedro son triángulos, ¿de acuerdo? Entonces, yo tengo 4 triángulos, ¿no es cierto? Claro. En cada uno de los triángulos, la suma de medidas de los ángulos internos será 180. Pero como yo tengo 4, entonces puedo decir que la suma de medidas de los ángulos internos de todas las caras del poliedro, ¿no es cierto?, va a ser 180 por 4. ¿Sí o no, jóvenes? Que en este caso va a ser, ¿cuánto? 720, ¿no? Entonces, si yo quiero encontrar la suma de medidas de los ángulos de todas las caras de un poliedro, lo que debo hacer es, de repente, si tengo como dato las caras que conforman al poliedro, yo puedo ir sumando la suma de medidas de los ángulos en cada una de las caras y luego sumo todo, ¿no es cierto? Por ejemplo, acá lo que hice fue 180 en una cara, 180 en otra cara, 180 en la tercera y 180 en la cuarta. Y sumé entonces las 4, ¿no? Sería 180 por 4. ¿Qué tal si me dan un poliedro que de repente no conozco cuáles son las caras que conforman? ¿Cuáles son las caras que conforman al poliedro? Entonces tendré que aplicar una fórmula. ¿Cuál es la fórmula? La suma de medidas de los ángulos en todas las caras será igual a 360 multiplicado por el número de vértices disminuido en 2. Esto obviamente es para todo poliedro convexo. 360, ¿de acuerdo? Multiplicado por el número de vértices disminuido en 2. Del teorema de Euler, podemos observar que si se despeja, ¿no es cierto? Si se despeja de esta manera, a ver, vamos a ponerlo así, ¿ya? El número de vértices disminuido en 2, ¿de acuerdo? Esto es igual a ¿quién?
al número de aristas disminuido en el número de caras, ¿no? Muy bien, entonces, mira, he despejado. El 2 lo pasé a restar. El 2 lo pasé a restar. Y, obviamente, el número de caras lo pasé a restar también. Entonces, mira, profesor, acá tengo el número de vértices menos 2. Número de vértices menos 2. Esto es igual al número de aristas disminuido en el número de caras. Entonces, yo puedo decir que esta fórmula también se puede escribir así. 360 multiplicado por el número de aristas disminuido en el número de caras. O sea, solamente haciendo un pequeño cambio, ¿no? Solamente haciendo un pequeño cambio. Muy bien. ¿Qué tenemos por acá? Tenemos ahora otra propiedad. Propiedad número 3. A ver, un momento, chicos, por favor, un momentito, un momentito. Muy bien, a ver, me dicen por acá que retroceda para tomar la captura. Listo. A ver, toma la captura, por favor. A ver, ¿qué tenemos por ahí? ¿Listo, chicos? Muy bien. Entonces, por aquí vamos a colocar la tercera propiedad. La tercera propiedad será la cantidad de aristas para todo poliedro. La cantidad de aristas para todo poliedro. Vamos a suponer, vamos a suponer que tenemos un poliedro que está conformado por 3 regiones triangulares, por 4 regiones cuadrangulares, ¿de acuerdo? Y por 2 regiones pentagonales, ¿de acuerdo? Entonces, mira, vamos a tener un poliedro, supongamos, que esté formado por 3 regiones triangulares, 4 cuadrangulares y 2 pentagonales. Yo quiero calcular cuántas aristas tendrá este poliedro. Entonces, lo que yo voy a hacer es esto. La cantidad de aristas será igual. 3 regiones triangulares. ¿No es cierto? 3 regiones triangulares. Pero en cada triángulo, ¿cuántos lados tenemos? Las aristas eran los lados, ¿no es cierto? En cada triángulo, ¿cuántos lados tenemos? 3. A esto le voy sumando. ¿Qué cosa, profe? 4 regiones cuadrangulares. Tendríamos entonces por 4, porque son 4 lados, ¿no? Tendríamos 2 regiones pentagonales. Pero en cada pentágono, ¿cuántos lados? 5. ¿No es cierto? Entonces todo esto siempre va dividido entre 2. Siempre va dividido entre 2. Entonces aquí yo hago los cálculos y puedo decir que la cantidad de aristas será igual a este número, que me va a resultar de ese cálculo. Entonces la cantidad de aristas de un poliedro yo la puedo conocer conociendo de repente cuáles van a ser las regiones poligonales que van a conformar ese poliedro. O sea, los tipos de caras, ¿no es cierto? Y cuántas obviamente voy a tener, ¿no es cierto? Claro, cuántas caras triangulares tendré, cuántas cuadrangulares, cuántas pentagonales, qué sé yo, ¿no es cierto? Muy bien, muy bien. Entonces por acá, a ver, ¿qué tenemos? El número de diagonales del poliedro. Para todo poliedro, el número de diagonales del poliedro se va a calcular de la siguiente forma. Vamos a multiplicar el número de vértices por el número de vértices disminuido en 1 y todo lo vamos a dividir entre 2. Esto viene a ser prácticamente la combinatoria del número de vértices tomado de 2 en 2, ¿no es cierto? Pero a esto le vamos a quitar la cantidad de aristas y la cantidad de diagonales en todas las caras. Vamos a ver por acá un ejemplo, cómo podríamos emplear. A ver, a ver. Primero un ejemplito básico, a ver, un ejemplito básico. A ver, inténtalo, a ver. 2 minutos para hacer esto es algo recontra fácil. A ver, inténtalo.
A ver, chicos, ¿qué tenemos por acá? Muy bien, José. Muy bien, José Joel. ¿Qué dice aquí? Dice, halle la suma de las medidas de los ángulos de todas las caras de un poliedro convexo, cuyas caras son 2 regiones hexagonales y 6 regiones rectangulares. Tal vez nosotros quisiéramos recurrir a la propiedad que hemos mencionado, que estaría correcta, ¿no? Podríamos recurrir a la propiedad. Pero, dado el problema, también podríamos, por ejemplo, sumar directamente. Si dice que tenemos 2 regiones hexagonales, la suma de medidas de los ángulos internos de un hexágono siempre va a ser 720. Pero como dice que tenemos 2, será multiplicar 2 por 720. A esto aumentarle 6 regiones rectangulares. En cada rectángulo tendríamos 360. O sea, a 2 por 720, sumarle, ¿no es cierto? Aumentarle 6 por 360. Y te aseguro que vas a tener la respuesta, ¿no? O sea, vamos a hacer de la siguiente manera, ¿no? Es un problema que tiene pues un corte bastante fácil. Entonces yo digo, ¿no? En un rectángulo yo tengo que la suma de medida de los ángulos internos es 360. En un hexágono yo tengo que la suma de medida de los ángulos internos es 720, ¿no? Entonces digo así, tengo 6 rectángulos, 6 por 360. Tengo 2 hexágonos, 2 por 720. Hago la suma y me queda pues 3600. ¿De acuerdo, muchachos? Muy bien. Si yo hubiese querido aplicar la fórmula, ¿de acuerdo? Si yo hubiese querido aplicar la fórmula, tal vez hubiese sido incluso un poquito más largo. Tal vez. Profe, a ver, uno donde pueda aplicar las propiedades conocidas. ¿Ok? Veamos una. A ver, ejemplo que tenemos por acá. Calcular el número de vértices, ¿no? A ver, vamos chicos, rapidito. 2 minutos. ¿Listo, chicos? A ver, ¿qué tenemos entonces? Ahora sí tendríamos que aplicar ciertas propiedades, ¿no? Primero, a ver, primero creo que todo el mundo puede reconocer cuántas caras va a tener este poliedro, ¿no? Dice, un poliedro convexo está formado por 5 caras triangulares, 6 caras cuadrangulares y 7 caras pentagonales. Si hacemos la suma, sería pues 5 más 6 más 7. Eso me daría la cantidad de caras. ¿Cuántas caras tendría, chicos? ¿Cuánto tendría? ¿Cuántas caras tendría nuestro poliedro? Tendría 5 más 6 más 7, ¿no? O sea, 18, ¿sí? 18 caras, ¿no es cierto? 18 caras. Muy bien, Asmir, perfecto, 18 caras. Ahora, ¿qué más podemos calcular? Podemos calcular la cantidad de aristas. La cantidad de aristas del poliedro, recuerda, estaba dada por la multiplicación, bueno, la suma de las multiplicaciones de ¿quién? La cantidad de lados que ofrece una determinada cara por la cantidad de caras de ese tipo, aumentado en la cantidad de lados que ofrece una determinada cara por la cantidad de caras
que tenemos en el poliedro, ¿no? Por la cantidad de caras de ese tipo que tenemos en el poliedro. Entonces, esto va a ser de esta manera, ¿no? Yo tengo, dice, 5 caras triangulares. 5, pero en un triángulo tengo 3. 5 por 3. Estoy contando las aristas, y las aristas vienen a ser los lados. Recuerda, ¿no? Entonces, 5 por 3. A ver, acá será pues más 6 por 4. 6 porque tengo 6 caras y 4 porque son cuadrangulares. Más 7 porque tengo 7 caras por 5 porque cada cara es pentagonal y en los pentágonos tengo 5 lados. ¿No es cierto? ¿Estamos de acuerdo, chicos, hasta ahí? ¿Sí? ¿Cuánto sale esto? Siempre, por si acaso, siempre esta suma va dividido entre 2. Siempre. Acá sería 5 por 3, 15, 6 por 4, 24, 7 por 5, 35. 15 más 35, 50, más 24, 74. Y entre 2, 37. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces ya tendríamos la cantidad de caras y la cantidad de aristas. Esto me hace recordar que yo puedo aplicar el teorema de Euler, ¿de acuerdo? Teorema de Euler en esta pregunta, dado que ya tengo la cantidad de caras y la cantidad de aristas. El teorema de Euler diría de esta manera: caras más vértices igual aristas más 2. Ese es el teorema, ¿sí o no? Ah, pero la cantidad de caras es 18. La cantidad de vértices, V, no lo conozco. La cantidad de aristas, 37, y siempre va a ser aumentado en 2. Entonces, hago el cálculo, despejo, ¿no es cierto? La cantidad de vértices, y tendría que la cantidad de vértices es 21. Esa sería la respuesta al ejercicio. ¿De acuerdo, muchachos? Muy bien. Entonces sería, pues, la primera parte del capítulo de poliedros, ¿de acuerdo? Donde se emplean estas propiedades. Vamos a ver por acá. Vamos a ver por acá. Lo que corresponde ahora a los poliedros regulares. Poliedros regulares. A ver, chicos. Introducción. ¿De acuerdo? Introducción. ¿Qué dice por acá? Platón, en su obra Timaeus, asoció a cada uno de los 4 elementos que según los griegos formaban el universo, fuego, aire, agua y tierra, a un poliedro. El fuego lo asoció al tetraedro, el aire al octaedro, al agua al icosaedro y la tierra al cubo. Finalmente, asoció al último poliedro regular, que es el dodecaedro, con el universo. Por este motivo, los poliedros regulares reciben el nombre de sólidos platónicos, dado que fue Platón quien asoció en este caso 4 elementos con los poliedros regulares. Lo que sucede es que en ese entonces, en la antigua Grecia, se creía que lo que conformaba la materia, pues estaba dividido en 4 elementos: fuego, tierra, aire y agua. Y fue justamente este señor, ya sabemos, Platón, ¿no es cierto?, el que asoció los 4 elementos con los poliedros regulares. Al tetraedro lo asoció con el fuego, al icosaedro con el agua, al octaedro con el aire, al hexaedro con la tierra, y el universo, pues, era el dodecaedro. Más adelante, por acá tenemos a otro personaje, Johannes Kepler. Johannes Kepler, ¿de acuerdo?, conocido por sus grandes aportes a la astronomía, buscó ingeniosas justificaciones para poder asociar a los 4 elementos, tal como lo había hecho Platón. Y Johannes Kepler llegó a cierta conclusión: la Tierra debería ser el hexaedro o cubo, hexaedro regular o cubo, de todas maneras. ¿Por qué? Por la cierta estabilidad que presenta frente a los demás poliedros regulares. Además, Johannes Kepler asoció al universo con el dodecaedro y prácticamente lo que pudo hacer Johannes Kepler en su estudio es determinar lo siguiente. Observa por acá. Observa por acá.
Johannes Kepler, en el año 1595, convencido de haber comprendido los secretos del Creador, creó un modelo de sistema planetario que utilizaba los sólidos platónicos para describir las distancias entre las órbitas de los 6 planetas que en ese entonces se conocían. Johannes Kepler parte de una esfera exterior, una esfera, ¿de acuerdo? Una esfera que representa la órbita de Saturno, dentro de la cual va inscribiendo sucesivamente a un cubo, ¿de acuerdo? La esfera Júpiter, un tetraedro, la esfera Marte, un dodecaedro, y la esfera Tierra, en este caso, ya sabemos, un hexaedro, ¿de acuerdo? Y un octaedro finalmente, que es pues la esfera de Mercurio. O sea, prácticamente este señor Johannes Kepler ya ahondó mucho más en el estudio de los poliedros regulares, de tal manera que más o menos aproximadamente la distancia entre las órbitas que recorrían los 6 planetas que en ese entonces se conocían podían pues distinguirse ubicando a los poliedros regulares de la manera como se ha mencionado, ¿no? Muy bien. Entonces los poliedros regulares han tomado cierta relevancia desde que se conocen prácticamente. Pero ¿qué cosas son los poliedros regulares exactamente? Los poliedros regulares o sólidos platónicos son aquellos poliedros convexos, por supuesto, que van a estar determinados por caras congruentes, las cuales van a ser regiones poligonales regulares. Es decir, los poliedros regulares van a ser convexos, sus caras van a ser regiones poligonales regulares y todas sus caras van a ser congruentes entre sí. Para un mismo poliedro, si yo tengo que un poliedro regular está conformada por caras triangulares, entonces ese poliedro tendrá que ser pues aquel cuyas caras sean triángulos equiláteros y todos van a ser iguales. Entonces, dadas las condiciones, solamente existirán 5 poliedros regulares, ¿de acuerdo? Los cuales van a ser, teorema, solo existen 5 poliedros regulares, los cuales van a ser el tetraedro regular, el hexaedro regular, el octaedro regular, el dodecaedro regular y el icosaedro regular. Como te había dicho, por ejemplo, en el tetraedro regular, las caras que conforman al tetraedro son triangulares y todas son, pues, equiláteras, obviamente congruentes entre sí. En el hexaedro también tenemos que las caras son polígonos regulares, todas son cuadrados y todos los cuadrados son congruentes entre sí. En el octaedro nuevamente repetimos triángulos equiláteros, congruentes entre sí. En el dodecaedro, pentágonos regulares, por supuesto, congruentes entre sí. Y en el icosaedro, triángulos equiláteros, nuevamente congruentes entre sí. La peculiaridad de cada uno de estos poliedros es que en los poliedros se pueden inscribir esferas y también circunscribir esferas a cualquiera de ellos, ¿no? En cualquiera de los poliedros usted puede inscribir esferas o circunscribirlas, de tal manera que la esfera inscrita y la esfera circunscrita van a ser o van a tener el mismo centro, van a ser concéntricas. Comencemos observando, por ejemplo, ¿no? Cómo van a ser los poliedros regulares. Aquí tenemos, por ejemplo, alguna figura pues en 3D de estos poliedros regulares. Y al costado, en la parte inferior derecha de cada uno de ellos, tendríamos el desarrollo de los mismos. ¿No es cierto? Muy bien. Hasta ahí, muchachos. ¿Se tiene alguna pregunta con respecto a los poliedros regulares?
Muy bien, todo claro entonces. Avanzamos. Avanzamos con el primer poliedro regular. A ver, el tetraedro regular. Muchachos, voy a dar la información necesaria para el examen de San Marcos, ¿de acuerdo? Pero en la lámina, en la diapositiva, pues aparecerá más información. Obviamente va a depender de ti que tú puedas demostrar o corroborar la información y la utilizarás también, pues, si es que es necesario en los problemas, ¿no? A ver, pero yo voy a ilustrar con lo que viene en el examen de admisión. Tetraedro regular. Ya sabemos que son 4 caras y las 4 son regiones triangulares. Como es un tetraedro regular, las 4 caras triangulares tienen que ser triángulos equiláteros. Como los triángulos equiláteros deben ser congruentes entre sí, o sea, todas las caras deben ser iguales, las aristas también van a ser iguales. En el tetraedro regular, ya sabemos, son 4 caras, 4 vértices, 6 aristas. ¿Qué debemos conocer en el tetraedro regular? La distancia desde un vértice a la cara opuesta del tetraedro regular, la distancia desde un vértice a la cara opuesta del tetraedro regular, pues es la altura del tetraedro regular. Por ejemplo, la distancia del vértice A hacia la cara BCD es la altura del tetraedro regular. Por cierto, la altura del tetraedro regular tiene su pie en el centro de la cara opuesta. O sea, si tú trazas la altura desde el vértice A, el pie de la altura cae en el centro de la cara BCD. Y cuando digo el centro de la cara BCD, me estoy refiriendo al circuncentro, al baricentro, al incentro y al ortocentro de ese triángulo equilátero BCD. Claro, ya sabemos que en el triángulo equilátero, esos 4 puntos mencionados, repito, baricentro, ortocentro, circuncentro e incentro, son el mismo punto, ¿de acuerdo? Al cual yo le estoy llamando centro de la cara BCD. Profesor, ok, perfecto, cada vez que trace la altura caerá en el centro de la base, ok, en el centro de esta cara. Pero ¿cuánto mide la altura? La altura, en función de la arista, mide la arista multiplicado por la raíz de 6 dividido entre 3. La altura, en función de la arista, mide arista por la raíz de 6 dividido entre 3. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. El área de la superficie total equivale a sumar las áreas de las 4 caras de las 4 regiones triangulares equiláteras. Claro que sí. Entonces, el área de la superficie total será la arista elevado al cuadrado multiplicado por la raíz de 3. Para todo tetraedro regular, ¿de acuerdo? El área de la superficie total será igual a la arista elevado al cuadrado por la raíz de 3. Como el tetraedro regular, por supuesto, es una pirámide, ¿no es cierto? Pues podremos recurrir a emplear el volumen de la pirámide para poder encontrar una fórmula que nos dé la fórmula del volumen del tetraedro regular. El volumen de la pirámide, jovencitos, es igual a 1/3 del área de la base multiplicado por la altura. ¿De acuerdo? Esto es para toda pirámide. El área de la base, profesor, es un triángulo equilátero del lado A. ¿No es cierto? Fórmula. A elevado al cuadrado por la raíz de 3 sobre 4 para el área del triángulo equilátero. Y la altura la tenemos por acá. Entonces solamente es cuestión de multiplicar y hacer las operaciones. ¿Cuánto me quedará el volumen? El volumen me quedará arista al cubo por la raíz de 2 sobre 12. Arista al cubo por la raíz de 2 sobre 12. El volumen del tetraedro regular. ¿Estamos de acuerdo, muchachos? Volumen del tetraedro regular. Muy bien. Muy bien. A ver por acá. A ver por acá. Creo que por acá tengo, a ver, un par de ejemplitos. A ver. Vamos a ponerlo, ¿ya? A ver, ¿qué tenemos por acá? Un ejemplo. A ver, chicos.
Rapidito. Ok, me dice Carol, el volumen que escribió, ¿para qué era? El volumen que escribí de esto que está por acá, para toda pirámide, ¿no? Para toda pirámide. Hemos utilizado esta fórmula porque el tetraedro regular, pues es una pirámide, ¿no? Y hemos reemplazado, pues en la fórmula, el área de la base del tetraedro y la altura, ¿no? Y así, de esa manera, Carol, hemos obtenido el volumen para todo tetraedro, ¿no? Para cualquier tetraedro en función de la arista, el volumen se calcula elevando la arista al cubo, multiplicándola por la raíz de 2 y dividiéndola entre 12, ¿no? Así es. Muy bien. ¿El cono es pirámide? Bueno, obviamente no. ¿No es cierto? Obviamente no. El cono no es una pirámide, pero si tú quieres ver, por ejemplo, el volumen del cono y el volumen de la pirámide se calculan muy parecido, ¿no? El volumen del cono también es 1/3 del área de la base multiplicado por la altura. La pirámide es un poliedro, mientras que el cono es un sólido de revolución. ¿De acuerdo? Ahí está la diferencia, ¿no? Por eso, obviamente, la pirámide, el cono no es una pirámide, ¿no? Por supuesto. Ya, bueno, continuamos. Estábamos en este ejemplo. Ah, perdón, estábamos en este de acá. Ya, acá. A ver, ¿cuánto salió? Un minuto para avanzarlo. Un minuto. Muy bien, entonces veamos cómo sería la solución de la pregunta que tenemos por acá. Pues sería aplicación de la fórmula, ¿no? Tendríamos que la altura para el tetraedro, ¿no es cierto? Para el tetraedro regular, ¿cómo es la medida de la altura? Arista por la raíz de 6 sobre 3, ¿no es cierto? Claro que sí. Esta es la fórmula, ¿no? Pero ¿cuánto dice que mide la altura? Por dato, ¿cuánto mide la altura? Raíz de 6, ¿no es cierto, chicos? Entonces acá tenemos que la arista, ¿cuánto vale? La arista vale 3, ¿no es cierto? Me piden calcular el área total. El área total. El área total, ¿cómo hubiera sido el área total? También fórmula, ¿no? ¿Cómo es la fórmula? A arista al cuadrado multiplicado por la raíz de 3. Entonces el área total, estoy escribiendo toda la fórmula incluso, ¿ah? Entonces el área total es 3 al cuadrado por la raíz de 3. Lógicamente, esto equivale a 9 raíz de 3. Sería la respuesta. ¿Ya, chicos? Correcto. Muy bien. Pasemos ahora a otro poliedro regular. Otro poliedro regular. El cubo, también conocido como hexaedro regular, ¿no? O al revés, el hexaedro regular, también conocido como el cubo. El cubo, pues, está limitado por 6 regiones cuadradas. Obviamente, todas son idénticas entre sí, ¿no es cierto? Entonces estoy diciendo, ¿ah? Son 6 caras, hexaedro. 6 caras. Todas son cuadrados, ¿no es cierto? Y todos son iguales. Entre sí, por supuesto. Obviamente, por lo tanto, las aristas van a ser iguales. Las aristas miden igual. En el cubo, pues es fácil de trabajar. Tendríamos pues que la medida de la diagonal del cubo, que por cierto ha sido pregunta de examen de admisión en San Marcos el año pasado, la medida de la diagonal del cubo, ¿no es cierto? A ver, como yo tengo que todas las caras son cuadradas,
Acá tengo una A, una A. El segmento GE viene a ser diagonal de una cara, pero la cara es un cuadrado cuyo lado vale A, o sea, diagonal de un cuadrado, A raíz de 2. Si tú haces Pitágoras en la región triangular AEG, pues vas a llegar a la conclusión que esta longitud, ¿no es cierto? Claro, Pitágoras con el A, Pitágoras con el A, con el y con el A raíz de 2. Haces Pitágoras y llegarás a que AG, que es la diagonal del cubo, mide igual a la arista multiplicado por la raíz de 3. El cubo tiene ¿cuántas diagonales, chicos? Ay, perdónenme, lo adelanté mucho. El cubo tiene ¿cuántas diagonales, chicos? ¿Cuántas diagonales tiene el cubo, muchachos? ¿Cuántas diagonales tiene el cubo? A ver, ilumíname. AG, BH, CE y DF. Tendremos entonces 4 diagonales, las cuales se cortan en su punto medio. ¿De acuerdo? Basta trazar 2 diagonales para que estas dos se cortan en su punto medio. Cada diagonal del cubo la puedo calcular multiplicando la arista por la raíz de 3. La distancia desde cualquiera, bueno, en este caso, la distancia desde un vértice a la diagonal del cubo, o sea, esta distancia, ¿no? Del punto E, por ejemplo, de este vértice a esta diagonal, ¿cómo encuentro esa distancia? Será igual a la arista multiplicado por la raíz de 6 dividido entre 3. Esto me hace recordar mucho a la altura del tetraedro. Arista por raíz de 6 sobre 3. ¿No? Muy bien. El área total será pues sumar las 6 regiones cuadradas, ¿no? El área de un cuadrado a cuadrado. Pero como son 6, 6 por a cuadrado. El volumen, bueno, el volumen. El volumen de un cubo es el volumen de un prisma. El volumen de un prisma, chicos, área de la base por la altura, ¿no es cierto? ¿Y cómo calculo el área de la base? La base es un cuadrado, profe. Ah, muy bien, a cuadrado. ¿Y la altura vale a. Entonces sería a cuadrado por a. Eso me da a cubo. El volumen para todo hexaedro regular, para todo cubo, se calcula como arista al cubo. ¿De acuerdo? Arista al cubo. Muy bien, entonces creo que las 4 propiedades que están por acá son importantes, ¿no? En este desarrollo. Hagamos un ejemplo. A ver, ¿cuánto sale por aquí? Muy bien, la pregunta está sencilla, ¿no? ¿Qué dice por acá? Entonces dice lo siguiente, dice así. A ver, ¿cuánto mide la arista de un cubo si se sabe que la distancia de un vértice a la diagonal del cubo mide raíz de 6? Entonces, la distancia de un vértice a la diagonal, ¿cómo se calculaba? Arista multiplicado por la raíz de 6 sobre 3. ¿No es cierto? Y esto dice que vale raíz de 6. Entonces, yo tengo que la arista vale 3. ¿De acuerdo? ¿Qué tenemos? ¿Cuánto mide la arista? Entonces, la clave sería la D. ¿Ya? Bien, entonces vamos a practicar, a ver, jóvenes, con los poliedros regulares que hasta el momento conocemos. A ver, vamos a practicar. Practiquemos. Primera pregunta. A ver,
Primera pregunta de tu separata. Primera pregunta de los ejercicios de clase. Primera pregunta. A ver, te voy a dar un minutazo. Inténtalo. Primera pregunta. Te voy a dar un minutazo. Inténtalo. Bien, hagamos la solución. ¿Qué tenemos? Tenemos un poliedro convexo, tiene 12 caras triangulares, 16 caras cuadrangulares, 24 caras pentagonales y 13 caras hexagonales. Halle el número de vértices. Bien, entonces la respuesta es la C. Vamos a hacer la solución. Tendremos por acá la cantidad de caras, ¿no? 12 triangulares, 16 cuadrangulares, 24 pentagonales, 3 hexagonales, hace un total de 65 caras, ¿no es cierto? La cantidad de aristas, bueno, a ver, ¿cómo será? 12 por cuánto? 12 por cuánto, chicos? 12 por cuánto? 12 por 3, más 16 por cuánto? 16 por cuánto? 16 por 4, más 24 por cuánto? 24 por 5, más 13 por 6. Y todo dividido entre 2. Ahí está la multiplicación. Si yo hago esta multiplicación, la cantidad de aristas será 149. Para poder calcular el número de vértices, voy a recurrir al teorema de Euler. El teorema de Euler me dice que las caras más vértices es igual a la cantidad de aristas aumentado en 2. Entonces digo así, caras 65, vértices no lo conozco, aristas 149 aumentado en 2. Hago los cálculos y la cantidad de vértices me da 86, lo cual sería la respuesta a este ejercicio. Veamos por acá una pregunta más elaborada. Veamos la pregunta que tenemos por acá, la pregunta número 3.
A ver, jóvenes, vamos a realizar el gráfico de la pregunta y tal vez con eso puedan determinar la respuesta. En un tetraedro regular de arista A, la distancia desde el centro de una de sus caras a cada una de las caras restantes es. O sea, me están pidiendo la distancia del centro de una de las caras hacia la cualquier otra cara que tengamos en el tetraedro, ¿no? Cualquiera de las tres. Si yo considero el centro de una, debo calcular la distancia a cualquiera de las otras tres caras, ¿no? Entonces, desde el centro hacia cualquiera de las otras tres caras. La arista del tetraedro mide A. Entonces, vamos a hacer la solución. A ver, tenemos el tetraedro y lo primero que voy a hacer es trazar la altura para poder determinar el centro de una de las caras. Le trazo la altura y el pie de la altura será el centro de una de las caras. ¿No es cierto? En este caso, el centro de la cara ABC es el punto H. Lo que me están pidiendo es la distancia del punto H a la cara A o B, o si gustas, a la cara B o C, o si gustas, a la cara A o C. Como se trata de un tetraedro regular, prácticamente la distancia de este centro a cualquiera de las tres caras que acabo de mencionar va a ser la misma. ¿No es cierto? Pero entonces, ¿cómo encuentro esa distancia, profe? La distancia del centro a la cara. Prácticamente la distancia de un punto a una región. Debo trazar la perpendicular, claro, desde el punto a esa región. Pero ¿dónde caerá la perpendicular, profe? Para eso vamos a determinar un triángulo con ayuda del teorema de las tres perpendiculares. Observa. Trazo la altura de la cara ABC. La altura obviamente pasará por el ortocentro, que es el punto H, CM. Lógicamente, como es un triángulo equilátero, el triángulo ABC es un triángulo equilátero, tiene que llegar la altura al punto medio. Entonces, AM mide igual a MB. ¿Pero cuánto mide toda la arista? La arista mide A. Por lo tanto, aquí corresponde a medios a medios. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? ¿Todo bien hasta ahí, chicos? ¿Hasta alguna duda hasta ahí? Ninguna, ¿no? Perfecto. Podríamos calcular al toque cuánto mide la altura de este triángulo equilátero, sabiendo que su lado mide A. ¿Cuánto mide la altura de este triángulo equilátero, sabiendo que su lado mide A? O sea, la altura CM, que por supuesto es igual a cualquiera de las alturas en cualquiera de las cuatro caras, ¿no es cierto? Porque las cuatro caras son iguales. Ah, entonces, profe, claro, la altura, esta alturita, CM, de la cara ABC, mide a medios raíz de 3. Si yo, por ejemplo, trazo la altura OM de la cara A o B, esa altura tiene que medir, pues, a medios raíz de 3. Además, que cae justo en el punto medio, ¿no? Porque el triángulo A o B también puede ser equilátero, ¿no? Se observa el teorema de las tres perpendiculares. OH es la primera, HM es la segunda y OM es la tercera, ¿no? Muy bien. Entonces lo que se está pidiendo, profesor, no te olvides, es la distancia del punto H a cualquiera de las cuatro caras, perdón, de las tres caras restantes, ¿no? Entonces lo que voy a hacer yo es trazar la perpendicular. Como ya tengo un triángulo, voy a trazar la perpendicular. En el triángulo OHM trazo la perpendicular. Y esta perpendicular representa la distancia del punto H hacia la cara A o B. ¿De acuerdo? La línea que está de color verde representa la distancia del punto H, que es el centro de una de las caras, hacia la otra cara, que es A o B. Ahora solamente es cuestión de hacer los cálculos. Ahora solamente es cuestión de hacer los cálculos. A ver, hagamos los cálculos. A ver, ya tenemos lo que me piden. Ahora sí, hagamos los cálculos. A ver. Esto ya sabíamos cuánto mide, ¿no? ¿Cuánto mide la altura? La altura mide a medios raíz de 3. La altura de la cara, cuyo lado vale A, del triángulo equilátero, cuyo lado vale A, su altura mide a medio raíz de 3. ¿Cuánto mide HM? ¿Alguien me dice cuánto mide HM, por favor?
Recuerda que esta altura también obviamente mide a medio raíz de 3, ¿no es cierto? A medios multiplicado por la raíz de 3. ¿No es cierto? Voy a ponerlo bonito, ¿ya? Lo he puesto todo feo por acá. A medios raíz de 3. A medios raíz de 3. ¿De acuerdo? Ya está. Ahora, ¿cuánto mide HM? Esa era mi pregunta, ¿no? ¿Cuánto mide HM? Profe, HM mide, claro, si H es el baricentro, es el ortocentro, es el incentro, ¿no es cierto? Es el, ¿qué más? A ver, ortocentro, baricentro, circuncentro, incentro de esta cara ABC, quiere decir que la relación de aquí es de 1 a 2 por ser baricentro, ¿no? Pero si todo vale a medio raíz de 3, ¿cuánto vale la tercera parte? O sea, el valor de K. Ya te acordaste, ¿no? Este es el baricentro, propiedad de 2 a 1, ¿no? Vértice baricentro como 2, baricentro punto medio, la mitad. Todo vale a medio raíz de 3. ¿Cuánto vale la tercera parte? La tercera parte va a ser a sextos raíz de 3. Entonces lo voy a colocar aquí. La tercera parte vale a sextos raíz de 3. Ahí está. A sextos raíz de 3. Y finalmente, ¿no es cierto? Y finalmente, pues la altura del tetraedro ya pues la tenemos por fórmula, ¿no? Fórmula, si la arista vale A, ¿cuánto vale la altura? A raíz de 6 sobre 3. Ya, profe, ¿y ahora qué hago? Ahora aplico relaciones métricas en el triángulo rectángulo. En el triángulo rectángulo OHM, esto de aquí, lo que me están pidiendo viene a ser la altura relativa a la hipotenusa. Pero ya tengo todo, mira, ve. Tengo los catetos, ¿de acuerdo? Tengo los catetos, tengo la hipotenusa. Profe, aplicamos el producto de catetos. Claro, ¿te acuerdas de la relación métrica? ¿Cómo era la relación métrica? A ver, acuérdate. ¿Cómo era la relación métrica? A ver, ¿cómo era la relación métrica? Cateto por cateto es igual a hipotenusa por altura. ¿Te acuerdas? Cateto por cateto es igual a hipotenusa por altura. ¿Te acuerdas eso o no? ¿Sí o no? Entonces yo puedo decir, profe, en el problema, digo así, cateto por cateto vendría a ser, ¿no? A raíz de 3 sobre 6 multiplicado por A raíz de 6 sobre 3, aquí está, es igual a la hipotenusa, acá está la hipotenusa, multiplicado por la altura. Solamente me quedaría operar, ¿no es cierto? Opero. A ver, opero con fe. A ver, raíz de 3 con raíz de 3 se cancelan, ¿no es cierto? Tengo acá para sacar mitad, mitad de 2, 1, mitad de 6, 3, ¿no es cierto? ¿Qué más tenemos por acá? Cancelo aquí una A con una A. ¿Qué más tenemos por acá? A ver, sería entonces A que multiplica a la raíz de 6, ¿no es cierto? Y todo esto dividido entre cuánto, a ver. ¿Entre cuánto? A ver. 3 por 3 por 2, ¿no? ¿Sería cuánto? ¿18? Ah, perdón. A ver acá. A ver acá, raíz de 6, 3, 3. Ah, está bien acá abajo 18, ¿no? Pensé que me había confundido. 18. Y esto pues será igual a X, ¿no? Más o menos por acá. ¿Ya? Ahí está. 18, ¿por qué me salió 9 acá? A ver, déjame ver por qué me salió 9. A ver, ¿por qué me salió 9 abajo? A ver, 9 abajo, a ver. Divide, ¿ah? Divide, ¿ah? No te vayas a confundir aquí en la división. A ver, divide. Se cancela una A con una A. 2, mitad, 1, mitad, 3. Ah, ya, solamente me quedaba, pues, ¿no? El 3, ¿no? 3 por 3, 9. ¿Está bien? Ah, ya, muy bien. 3 por 3, 9 y acá me quedaría A raíz de 6. ¿Ok? Respuesta al problema. Perfecto, ¿no? Sí. Se simplificó con el 2. Ok, perfecto. Casi me confundo. Gracias, chicos. Excelente, ¿ah? Muy bien, Triana. Muy bien, Tamya. Jairo. Muy bien, Jonathan. Muy bien, excelente. A raíz de 6 sobre 9. Perfecto. ¿Ya? Entonces eso es lo que se puede hacer en el tetraedro.
Veamos por acá una pregunta de hexaedro regular. Ahí está. A ver. Muy bien, muy bien. Tenemos entonces la pregunta 4. Esta pregunta es más fácil que la anterior, mucho más fácil que la anterior, ¿de acuerdo? ¿Qué nos dice por acá? Se fabrica envases de cartón para un perfume en forma de hexaedro regular, de tal manera que O es el centro de la cara, ¿no es cierto? O es el centro de la cara EFGH, ¿no es cierto? EP vale 4 y me dice pues halle el área del cartón utilizado en el envase. O sea, prácticamente me están pidiendo el área de la superficie total. El área de la superficie total. Entonces, vamos a trabajarlo de la siguiente manera. Bien, por acá ya hice algunos trazos correspondientes, ¿no? Por ejemplo, uní A con O y bueno, esta línea C ya estaba trazada, ¿no? Ahí está. También tracé GE para indicar el centro, donde G es una diagonal y ahí está el centro. Y lo que voy a hacer a continuación es lo siguiente. Voy a considerar que la arista del cubo mida 2A. La arista del cubo mide 2A. Profe, ¿por qué le puso 2A? ¿Por qué no le puso A solamente? Porque no quiero trabajar con fracciones. Ah, ya, ok. Entonces, voy a trazar la diagonal de esta cara. Esta diagonal medirá pues 2A raíz de 2. Diagonal de la cara, diagonal de un cuadrado, cuyo lado mide 2A. Entonces arriba, la otra diagonal, obviamente idéntica a esta, también medirá, la diagonal EG, también medirá 2A raíz de 2. Pero como es el centro, entenderás que es el punto medio. Entonces, acá será A raíz de 2. Por supuesto, por acá también va a ser A raíz de 2, ¿no? Pero solamente me importa esta parte. Ustedes también se percatan que la línea GE y la línea CA son paralelas. La línea GE y la línea CA son paralelas. Son paralelas, ¿no es cierto? Entonces, puedo decir que en estas dos figuras hay semejanza. El triángulo EPO y el triángulo CPA son semejantes, dado que la línea OE y la línea AC son paralelas. Y observe usted, joven, ¿no? Que puede colocar, por ejemplo, los ángulos. Por ejemplo, acá puede colocar una tetita y por alterno interno la teta se repite acá. ¿No es cierto? Acá también, si gusta, puede colocar un alfa y el alfa se repite acá. Entonces, ahí está más clara la semejanza, ¿no? Pero yo qué puedo decir, mira, mira, los que se oponen a alfa, están en la razón de ¿cuánto? 2A raíz de 2 y esto es A raíz de 2. ¿Razón de cuánto? De 2 a 1. O sea, un par de elementos homólogos están en la relación de 2 a 1. Entonces quiere decir que el otro par de elementos homólogos debe estar también en la relación de 2 a 1. ¿Sí o no, chicos? Por semejanza. Claro, esta base es a esta base, como 2 es a 1. Entonces, el que se opone a teta en el pequeño es 4. El que se opone a teta en el grande, obviamente tendrá que ser el doble. ¿No es cierto? Si la base del pequeño es como 1 y la base del grande es el doble, este lado que se opone a teta en el pequeño vale 4, el homólogo, el que se opone a teta en el grande, tiene que ser el doble de 4. O sea, ¿cuánto? O sea, 8. Colocamos 8. ¿Estamos de acuerdo? ¿Esta parte se logró entender correctamente?
¿Sí, chicos? ¿Me confirman? ¿Esa parte se logró entender correctamente? Muy bien. Y finalizamos, pues finalizamos colocando por aquí, ¿no es cierto? A ver, ahí está. Bueno, esto lo voy a obviar porque ya de frente nosotros ya conocemos la propiedad, ¿no? ¿Cuánto mide la diagonal del cubo? La diagonal del cubo mide arista multiplicado. ¿Cuánto es la arista? La arista es 2a por si acaso, ¿no? Multiplicado por la raíz de 3. Arista por la raíz de 3. Pero ¿cuánto es la diagonal del cubo? Se observa 4 más 8, o sea 12. ¿Cuánto mide la arista, chicos? De este cálculo, ¿cuánto mide la arista? La arista medirá, acá saco mitad 1, mitad 6. La arista va a medir, a ver, 6 sobre raíz de 3, ¿no? 6 sobre raíz de 3. Entonces, ¿qué me está pidiendo? Me está pidiendo el área del cubo. Entonces, el área total, ¿te acuerdas a qué era igual? 6 cuadrados, ¿no es cierto? Cuyas aristas, ¿cuánto valen? Las aristas valen, los lados del cuadrado valen 2a, ¿sí o no, chicos? 2 veces a elevado al cuadrado, ¿no? Entonces, ¿acá cuánto tendré? 6 por 4, 24a cuadrado, ¿no? 24a elevado al cuadrado. Entonces, lo que voy a hacer yo es aquí, elevo al cuadrado, mi arista al cuadrado. ¿Cuánto me da mi arista al cuadrado? A ver, 6 al cuadrado, 36. Y raíz de 3 al cuadrado es 3. 36 entre 3, esto es 12. O sea, mi área de la superficie total sería igual a 24 por la arista al cuadrado, que vale 12. ¿Y esto me da cuánto? 288. 288. ¿Qué sería la respuesta al problema? ¿Ya? Muy bien. Entonces, esa sería la solución, jovencitos, de esta preguntita. ¿Ya? Muy bien, chicos. Entonces, vamos a continuar en el full práctica con respecto del octaedro regular. ¿Ya? Todavía nos falta ver este poliedro regular. ¿Ya? Lo vamos a continuar en el full práctica. Entonces, ¿hasta ahí estamos claros? ¿Hasta ahí alguna pregunta de repente? El material lo voy a subir ahora mismo, ¿de acuerdo? El material lo voy a subir ahora mismo y ustedes me van a confirmar en el momento del full práctica si tienen alguna duda, ¿no? Cuando lo terminen de leer. El octaedro regular lo vamos a revisar en el full práctica, ¿ya? Muy bien. Chicos, entonces hasta aquí dejamos la clase. Espero que les haya gustado la parte de poliedros regulares. Hemos visto los poliedros más básicos, el tetraedro y el hexaedro, los más básicos, ¿ya? Pero también hemos aprendido a trabajar con ellos. Muy bien, jóvenes, entonces hasta aquí nos quedamos. Hasta luego, chicos. Muy buenos días. Muy bien, hasta luego, chicos. Nos vemos. Mucho gusto, como siempre, ¿no? Muy bien. Chao, chicos, nos vemos. Bye, bye.